Jóvenes, no les voy a decir buenos días, ¿no? Bueno, hasta ustedes saben que el congestionamiento es un grave problema. ¿Es así? Ahí. Ahí está eso. ¿Está bien? Es otra cosa. La última clase ya habíamos quedado en explicar esto que ya lo saben ustedes, que es reiterado en lo que son las clases de fisiología de nada. La principal hormona es la aldosterona, aunque hay un metabolito que tiene una acción parecida, pero que su efecto es mínimo. La explicación de esta lámina está en función de las referencias que tienen acá al lado y que donde se sintetiza a través de la caída del flujo, la perfusión, que también se traduce por la caída de la presión arterial. Si hay caída de presión, obviamente que el flujo va a estar bajo, esa es la causa. Pero no solamente eso, la última clase no les dije eso. La hipernatremia, o sea, la hiponatremia, o sea, la caída de sodio de líquido extracelular en relación con esa lámina que les mostré, es un estimulador. O sea, el sodio está en directa proporcionalidad con la caída del líquido extracelular, pero también a su vez se repercute en la presión arterial. Este es uno. El otro componente que no se describe acá es la hipercalemia. La hipercalemia tiene sensores que están en la misma cápsula suprarrenal, en este caso, a nivel de las células productoras de aldosterona, que van a determinar que la figura exactamente no grafica aquello. Por eso es que es bueno recalcar estos aspectos que estamos diciendo. O sea, incrementa la actividad simpática a través de la vasoconstricción arteriolar. Estamos hablando del efecto de la angiotensina 2, que en realidad esta es la hormona, un intermediario que va a cumplir las funciones fisiológicas importantes. Decía, también en relación con el mecanismo de la sed, vasoconstricción, con sus efectos, y uno tercero, que es la liberación de aldosterona y obviamente la reabsorción de sodio cloro como sus elementos expansores a través de la reabsorción de agua, que es un mecanismo pasivo, es un mecanismo osmótico. Esto en relación a lo que corresponde a esta lámina. Y al final, cuando se ha cumplido la reabsorción de agua, sodio, cloro, etc., hay un mecanismo de retroalimentación. Es decir, cuando ya la presión está elevada, entonces este proceso se anula, todo este ciclo se anula. Yo creo que el estudiante lo que más aprende es esta lámina. Se pregunta y siempre responde muy bien. Lo que sí hay que saber es la importancia, por ejemplo, de las ECAs, porque al hablar sobre antihipertensivos, justamente se habla de los inhibidores de la ECA que evitan que se produzca angiotensina 2, siendo la angiotensina 2 la molécula principal que va a cumplir las funciones en caso de hipotensión o en caso de hipertensión también. Esto es así, en situaciones de esta naturaleza. Listo, ahora no quiero. Finalmente, esta lámina resume a nivel celular lo que pasa con la aldosterona. Entonces, aquí la caída de la presión arterial, la absorción de sodio, excreción de potasio, y obviamente va a haber pérdida de potasio y reabsorción, caída en la orina. Esto expande el líquido y por lo tanto aumenta la presión arterial. Esto lo estoy repitiendo por tercera, cuarta vez en esto. Ahora vemos también, ¿no? La angiotensina es una molécula muy grande que se sintetiza en el hígado y que por acción de la renina se convierte en un decapéptido
este decapéptido con sus correspondientes aminoácidos, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, va a convertir esto en un octapéptido que tiene todas las acciones fisiológicas. Aquí están las vidas medias muy cortitas, pero que a su vez, esto es lo que no se describe ni en gallo, ni en gaito, ni en gano, que también puede seguir desdoblándose hasta una angiotensina 3 de 7 aminoácidos y la otra más pequeña todavía de 6 aminoácidos, pero que sus efectos fisiológicos no tienen la relevancia ni la significancia de lo que representa la angiotensina 2. Eso simplemente para ilustrar algo más, porque los docentes somos muy especiales, ¿no? Preguntamos a los estudiantes hasta que digan, no, parece que demuestra el docente algo que el estudiante no sabe finalmente y tiene que seguir estudiando. Pero en realidad hay algunas cosas que sí deben saber. Estas tienen una importancia relativa. Yo no pregunto generalmente y les digo, yo qué les voy a preguntar, les digo porque son conocimientos claves los que deben tener, ¿sí? Ahora vamos a ir a las hormonas de la zona reticular. Hemos dicho hemos visto la glomerular ahora, más antes hemos visto la vasicular y ahora vemos a la reticular. Y acá vemos sobre todo una hormona, la dihidroepiandrosterona. El proceso de la biosíntesis es el mismo que les mostré en la anterior semana y no voy a hacer mucha énfasis, voy a hacer unas repasaditas rápidamente aquí está. Esta es la misma lámina, fíjense, aquí la desmolasa 2022 desmolasa 3 hidroxi deshidrogenasa y sigue la misma enzima hasta llegar a otra desmolasa para obtener la sulfotransferasa. O sea, a través de esta enzima se obtiene la dihidroepiandrosterona sulfato. Aquí falta un paso pequeño que no está tan bien, ¿no? Antes de la sulfato tiene que haber una dihidroepiandrosterona como tal y después recién se sulfata, y justamente la sulfatación de esta molécula hace que tenga mayor duración. Cuando se hace dosificación, si quiere estudiar, como vamos a ver más adelante, de la actividad glandular, lo que se pide es dihidroepiandrosterona sulfato o sulfato de dihidroepiandrosterona. Entonces este es el proceso fisiológico con relativa importancia también la androstenediona que se va a sintetizar en esta zona. Esta molécula, bien, esta figura así trazada explica las acciones fisiológicas. Y vamos a ver aquí, esto es muy sencillito lo que les voy a decir, ¿no? Son dos necesitas, la androstenediona y la dihidroepiandrosterona sulfato. Ahora, en general tiene un efecto androgénico débil. Les decía ya en la clase inicial que únicamente se expresa en las mujeres en el periodo cuando está iniciando su ciclo menstrual. Entonces, en ese periodo, esta hormona cobra importancia. ¿Por qué? Porque no tiene la hormona anabólica, la hormona masculina más importante, que es la testosterona. Entonces, como no tiene, entonces esta forma de andrógenos justifica el desarrollo del vello pubiano y el axilar. En cambio, en el sexo masculino ya de por sí hay la testosterona que va a cumplir esta función. Entonces esa función, digamos, no tiene la importancia en el sexo masculino, pero sí en el femenino. Entonces es responsable, como dice, de la adrenarquia. No voy a hablar mucho de esto porque esto es lo que muestra la literatura, no hay más. Las hormonas de la médula suprarrenal. Entonces, en este caso estamos hablando de lo que son estas células en la médula productoras de catecolaminas. Igual que en el sistema nervioso autónomo en general, donde se habla de una división adrenérgicos dependiente de la adrenalina y las otras de la noradrenalina. Esa clasificación es muy clásica, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que debe quedar muy claro, es que de esto
olvídense, es el sistema nervioso somático. El autor habla simplemente cómo funciona el sistema. Tejido muscular, tenemos el sistema nervioso somático, donde van los impulsos nerviosos, y los receptores también son los nicotínicos. Tienen un mediador que es la acetilcolina. Entonces, en este caso, funcionamos así. En este momento, yo muevo este dedo, ese circuito acá arriba se está produciendo el órgano receptor. Fíjense la acetilcolina. Todo esto que viene por aquí corresponde al sistema nervioso autónomo. En este caso, la división simpática, donde vemos el sistema nervioso simpático. Son neuronas preganglionares, donde el mediador es la acetilcolina. Tanto en el ganglio, ¿no? En la neurona presináptica y en la postsináptica es el mismo mediador. Les estoy avisando, anótenmelo por favor, esto les voy a preguntar. Esto les voy a preguntar, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Fíjense, esto corresponde ya al sistema nervioso simpático, donde uno cree que el mediador en todos los espacios, llámense ganglios, en este caso, pudiera ser la adrenalina o noradrenalina, y en realidad no es así. ¿Sí? En las presinápticas, el mediador es la acetilcolina, y en las terminaciones de las neuronas postsinápticas es norepinefrina o noradrenalina. Esta abreviación se refiere a lo mismo. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a generalizar y creemos que en la generalización también ocurre el fenómeno. Justamente se trata de agudizar en las excepciones cómo funciona el organismo. Ahí está el detalle, porque lo general es eso. Entonces, en el sistema nervioso simpático, las neuronas preganglionares liberan acetilcolina y las neuronas postganglionares noradrenalina. De eso se trata. Pero también vemos que en algunos lugares, en este caso ya la excepción, que es el tema de hoy, es que la médula suprarrenal simplemente tiene células cromoargentafines que no tienen estas prolongaciones que tienen las neuronas de cualquier parte del organismo. Son neuronas, pero que no tienen prolongaciones y que en las terminaciones presinápticas se libera acetilcolina igual que acá. Y los productos, en este caso, escuchen bien, adrenalina o epinefrina, este es un sinónimo. Lo otro, noradrenalina o norepinefrina, se refieren a lo mismo, son sinónimos. Ahora escuchen bien esto. Una de las fuentes principales de producción de adrenalina es justamente la suprarrenal. Un 20 a un 30% se sintetiza noradrenalina. En el torrente circulatorio, esto que estoy diciendo es la proporción que produce esta glándula. O sea, la adrenalina solamente se produce en las terminaciones nerviosas no terminaciones, sino en las células de la glándula suprarrenal, en la médula. Esas son responsables, no hay más. En tanto que la noradrenalina, en esa pequeña proporción, va a sumar a lo que producen las terminaciones nerviosas en todo el organismo, y que en el torrente circulatorio, cuando llegan, es la sumatoria de esta pequeña fracción más la sumatoria de lo que ocurre con las terminaciones nerviosas. Esto debe quedar muy claro, ¿no? Como única fuente de adrenalina, glándulas suprarrenales, en realidad la médula, y noradrenalina proveniente de todas las terminaciones, ¿cierto? Esta figura está muy clara, la he sacado para que usted se vea, es de Gano, fisiología de Gano, me ha gustado, anoten ustedes que es fisiología de Gano, ¿sí? Entonces, así van a poder tener, a veces no sale bien la fotografía,
pueden ir a la fuente y de esa manera. Ahora, hay también algunas cosas medias raras, miren. Y esto es raro. En el sistema simpático, hemos dicho allá que los neurotransmisores en las terminaciones presinápticas es acetilcolina. Está bien hasta ahí. Pero algunas postsinápticas, como las glándulas sudoríparas y las glándulas salivales, en ambas situaciones el mediador es la noradrenalina. Ya es una cosita, perdón, acetilcolina, aclaro, ¿no? En ambos casos, siendo sistema simpático, presináptica, acetilcolina, y la postsináptica también acetilcolina, para que uno se sorprenda, ¿no? ¿Y cómo en el sistema nervioso simpático ocurre esto? Pero así está la naturaleza descrita. Eso es lo que no debe perder de vista como excepción. Esta observación también la hace Gano. Y aquí está la biosíntesis de estas hormonas a partir del aminoácido tirosina. Igual que ¿quién? Que han llevado la anterior semana, ¿no? Que las hormonas tiroides, ¿verdad? Así que este aminoácido es determinante a través de acciones enzimáticas, como en este caso la tirosina hidroxilasa va a convertirse en topa. Para mí la palabra topa me permite simplificar y decir la dihidroxifenilalanina, que es una de las primeras moléculas. A continuación, la aminoácido de carboxilasa se convertirá en dopamina, y la dopamina por la beta hidroxilasa en noradrenalina. En realidad, en la biosíntesis, la primera hormona conocida es la noradrenalina. Cuando hablamos de esta parte, haciendo un poquito de paréntesis, la liberación de noradrenalina y adrenalina se consideran ya como hormonas porque viajan por el torrente circulatorio. Se puede hablar indistintamente de las suprarrenales como un mediador o como hormona. Entonces viene la noradrenalina y esta, por acción de la feniletolamina N-metiltransferasa, se va a convertir en adrenalina. Pero esta adrenalina, como ven ustedes en la gráfica, primero se forman los gránulos y después de los gránulos estos salen al citoplasma, y en el citoplasma recién se van a formar lo que finalmente es el producto. En este caso es la adrenalina. Insisto una vez más, la adrenalina tiene un origen en el torrente circulatorio que viene exclusivamente de las suprarrenales, y hay una pequeña fracción que les decía que llega al torrente circulatorio, que es la noradrenalina. Ahora, cuando hay una situación de estrés, es que estas hormonas se van a elevar hasta unas 10 veces, porque es la hormona de la lucha. Y las concentraciones basales son escasas, pero cuando hay estrés, generalmente se elevan. Estrés físico, estrés psicológico, estrés de cualquier naturaleza, vía sistema nervioso central. ¡Qué macana! Mi partido ha perdido ayer, y me van a botar ahora de mi trabajo, etcétera, etcétera. Se genera un estrés psicológico. Pero hay una cosa. Cuando se habla de hipoglucemia, se genera un estrés químico. No necesariamente va hacia el sistema nervioso central, sino las reacciones locales. ¿Quién interviene? Intervienen justamente las suprarrenales en este caso. Entonces esas cosas hay que irlas definiendo, porque lo general se sabe, pero estas excepciones, cuando hay estrés químico, cuando cae la glucosa, y en este caso la hormona, por ambos lados, ¿no es cierto? Tanto las catecolaminas del núcleo como el cortisol, que son las dos hormonas que van a estar presentes en este tema del estrés. Esto es, como ven aquí, estimulación simpática en situaciones de estrés, pero también el cortisol va a inducir a la liberación de la
irrigación que tiene, ¿no es cierto? De la corteza, la circulación va hacia la médula y obviamente que la presencia de cortisol va a hacer que estimule a esta zona de estas glándulas suprarrenales. Eso en relación a lo que es esto. Y ahora vamos a ver, una vez que hemos analizado, me dicen la hora, por favor, como anda mi reloj medio atrasado ya. Así que, ¿qué es? 8:42. ¿Qué? 8:42. Listo, 8 minutos. Tengo que terminar el día mañana. Uno de los trastornos de la zona fascicular es el síndrome de Cushing, caída de cortisol. Cuando hay un hipercorticismo, vamos a ver esto. Aquí está la cosa. Los autores ya cuestionan el tema de lo que es la enfermedad de Cushing. Yo voy a seguir preguntando. Anoten, ya tienen dos cosas, me lo van a pasar, ¿ya? Usted se encarga de las cosas para el examen. Digo para los asistentes, pero en realidad como graban, todo el mundo se va a encargar. Vamos a cortar la cámara, las cámaras se van a poner de acuerdo, algunas cositas les voy a preguntar, pero extra cámara, porque si no, los que no vienen entonces no tendrían que beneficiarse. Primero, síndrome de Cushing. ¿Cuál es la palabra clave? Aumento del cortisol. ¿Listo? Listo. Cushing, aumento del cortisol por encima de los valores normales. Primero es eso. Segunda cosa, ¿de dónde viene ese incremento? Obviamente tiene que ser de la suprarrenal, de la zona glomerular. Ahora, en un primer momento puede ser por un tumor de la misma glándula. ¿Les parece? ¿Hay coherencia en eso? Las láminas pueden decir muchas cosas, simplemente para reforzar. Si la glándula que produce cortisol se enferma, si es un tumor, va a producir gran cantidad de cortisol. Al final, aumento de cortisol, ¿verdad? ¿Sí? Segunda posibilidad, que la ACTH, por un tumor hipofisiario, abundante producción, estimule y produzca gran cantidad de cortisol, el resultado cortisol. Y tercera, puede ser que la CRH, la hormona liberadora de corticotrofina hipotalámica, induzca a la hipófisis y la hipófisis estimule a la suprarrenal. Conclusión, aumento de cortisol. Hemos dicho tres posibilidades. Y ahora hay una cuarta. La cuarta es la presencia de tumores, sobre todo pulmonares, productoras de ACTH, en este caso. ¿Está? ¿Dónde está? Secreción ectópica de ACTH estimula y va a producir aumento de cortisol. ¿Se entiende? Yo creo que más claro no les puedo explicar ahora. La letra finita, los epónimos, las palabras científicas y todo eso lo digieren en la lectura, pero lo importante es saber, dentro de aquello hay mecanismos de retroalimentación que no siempre se cumplen. Este es uno de los detalles. Veamos a ver qué pasa. Si nosotros tenemos un tumor hipofisiario que viene de aquí, ¿qué va a pasar? Abundante concentración de ACTH que va a golpear a las glándulas suprarrenales. En este caso habrá un incremento de la masa de las células productoras de asesino. Listo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? No va a haber un mecanismo de retroalimentación acá. No se puede. Como no va a haber un mecanismo de retroalimentación, porque aquí está el tumor, no va a haber una regulación, la CRH va a estar baja. Nosotros, con estos esquemas, pidiendo cortisol, pidiendo ACTH, pidiendo CRH, podemos ubicarnos en un primer momento, sin haber pedido otros estudios como la tomografía. Podemos suponer, podemos saber, en este caso, ¿verdad? Aquí, ¿dónde está el problema?
problema es un tumor, ¿cierto? Ectópico, que aparece y que por martillea también a esta glándula. Entonces, la ACTH va a estar presente, pero va a ser a expensas de este tumor. Y así sucesivamente irán. Los mecanismos de retroalimentación no se expresarán ACTH baja, ACTH baja, etc. ¿Cierto? Y la otra, hemos empezado en la clase por este lado, ¿no? Un tumor está presente acá y su mecanismo de retroalimentación pues no funciona, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, será pues mecanismo de retroalimentación negativo, ¿verdad? No tiene ninguna respuesta. Concentraciones altas, etcétera, va a anular tanto la producción de CDH. No sé si quieren hacer alguna pregunta aquí para poder seguir continuando. ¿Está muy claro? Lo que les decía al empezar esta gráfica, les decía, ¿no? Algunos autores ya no hablan de enfermedad de Cushing, pero yo voy a preguntar en el examen. La enfermedad de Cushing efectivamente es el incremento del cortisol, pero dependiente de un tumor en la glándula hipofisial. Es un tumor de células productoras de ACTH. A eso se llama enfermedad de Cushing. Ahora hay otro término que es efecto Cushing, que nada tiene que ver con la explicación. Será en otro momento, lo trataremos en otro momento, pero nada tiene que ver. No sé si quieren. Ya está la bueno, seguimos avanzando. Me dicen cuando sea -5, -3 minutos me avisan. Y el biotipo del síndrome de Cushing es esta persona así, donde hay una redistribución del tejido graso con las extremidades muy adelgazadas. La grasa se concentra en la parte. Síndrome de Cushing, espalda de búfalo, joroba de búfalo, facies de luna llena, carita de luna llena. Les va a tocar ese efecto fisiológico. Yo hablo de la mujer embarazada con su carita de luna llena. ¿Por qué? Porque hay una redistribución del tejido graso. Tiene su fundamentación, lo vamos a ver de aquí a unas 3 clases, es parte de aquello. Fragilidad capilar, lo hemos hablado de eso porque hay caída de los fibroblastos, no hay fibrina que pueda garantizar una buena cicatrización. Alcalosis hipocalémica, caída de cloro, estriaciones, osteoporosis. Hemos dicho que la actividad osteoblástica predomina sobre la osteoblástica, caída por falta de absorción y reabsorción del calcio, eso lo dijimos la anterior semana, y eso va a repercutir en la acción osteoclástica. O sea, las hormonas productoras, la calcitonina, va a ir a actuar a estimular y va a secuestrar calcio. Consecuencias pueden haber hasta fracturas. Entonces, todas las exageraciones que tiene en su funcionamiento, en este caso el cortisol, va a determinar este síndrome de Cushing. Por si acaso, el síndrome de Cushing, como hemos visto en todo ese esquema anterior, es de causa orgánica, pero también hay un Cushing iatrogénico. O sea, corticoides, y doctorcito, la inyección que usted me ha puesto, bien. Yo tenía un paciente, estudiante, ¿no? Se hacía colocar corticoides porque tenía su fin de semana, tengo una fiesta, y yo en la fiesta se colocaba su corticoides, pero lo que le gustaba era como adicción. Entonces, eso es causa de nosotros, estamos haciendo daño. Y recordar siempre, lo primero es no hacer daño. Primum non nocere, lo primero no hacer daño. Entonces, esa es la enfermedad de Cushing iatrogénico. Enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es una caída al otro lado, ¿no? Hemos hablado de cortisol elevado, hemos dicho. En este otro caso es la caída del cortisol, ¿verdad? Y el cortisol cae
todavía se sigue manteniendo ese concepto. Una de las primeras causas de Addison es la lesión de la glándula suprarrenal por tuberculosis en nuestro medio. Eso todavía está vigente, por lo menos como cultura. En otros lados, en las ciudades, en los países desarrollados, tercermundistas, la causa es inmunológica. Es una enfermedad autoinmune que destruye, consecuencia va a ser siempre caída de cortisol. Esto es lo que ocurre en estas dos situaciones. No voy a ir más a analizar aquello y puedo hablar igual que en el síndrome de Cushing. Hay una primaria, una secundaria, una terciaria. La primaria, destrucción de la corteza. La secundaria, seguramente, defecto hipoficial en la secreción de ACTH. Está lesionada la hipófisis. Y la tercera tiene que ser hipotálamo. A ese nivel se lesiona y por lo tanto, en cascada, la repercusión va a llegar hasta la caída de cortisol. Esto requiere una lectura, desde luego, para poder profundizar más. ¿Cuál es la clínica? Todo lo contrario de las acciones fisiológicas. ¿Qué creen que puede haber? Si se acuerdan de las acciones fisiológicas y le ponen en el contraste negativo, pueden decir, a ver, como ensayo, yo voy a corregir. ¿Cómo? Falta de miedo. Falta de miedo. No pueden tolerar el miedo, no pueden tolerar el estrés. No pueden tolerar el estrés. Pero ¿saben qué? Es la hiperpigmentación que tiene la piel y esto es la hipotensión arterial. Fíjense. En los lugares de pliegue están hiperpigmentados las encías. Los lugares de pliegue de las manos tienen esta hiperpigmentación. Si yo les cuento como anécdota, no sé si vale grabar. Cuando estuve empezando en la docencia, yo he conocido a un señor que tenía este problema. Y en la práctica les dije, yo conozco a un señor, van a hablar ustedes con él, le van a preguntar cómo es. Se van a traer en esa época, ¿no? Los bolivianitos, le vamos a regalar al kit gente que no tiene. Y a la semana siguiente no llegó, se murió en esa semana. Entonces, esa es la razón. Muy poco se ve, pero existen todavía este tipo de problemas. Lo que caracteriza, fíjense, lo que caracteriza es la caída de la presión arterial. Creo que en la lámina anterior, en el Cushing, no hemos mencionado ese detalle. Los Cushings tienen hipertensión arterial y a la inversa, los addisonianos tienen tendencia a la hipotensión porque, reitero, tercera vez, ¿no? Los corticoides favorecen la acción de las catecolaminas en su efecto vasopresor, en su efecto de mantener el tono. Por la noche, cuando nosotros dormimos, ya no tenemos estrés, se cierra todo, el cortisol baja, como hemos visto, a partir de las 10 cae, y en ese momento cae también la presión arterial. Simplemente han hablado en la parte de cardiocirculatorio, pero es por la caída de los estrógenos, digo, del cortisol, y el cortisol, como no tiene el gancho, entonces no tiene ese efecto de mantener la presión arterial. Espero que se vaya entendiendo. Esto es lo que caracteriza. Obviamente que serán hipoglucémicos, ¿verdad? Aquí hay algunas cosas, miren, debilidad, pigmentación cutánea. Ustedes pueden ver, ustedes saben qué tienen. Su presión seguramente que va a estar. Pérdida de peso, no comen bien, hipotensión. Menor acierto, despigmentación, dolor abdominal, apetencia por la sal, diarrea. Yo me gustaría hablar con ustedes, pero siempre el tiempo. Creo que voy a pedir algunas 3 clases más que me digan. Yo me formé en la Argentina en el posgrado y ahí en la sala. Los animales herbívoros, como las ovejas, cuando van por el campo se aglomeran en un lugar, encuentran sal y se lamen, ¿no?
Igualito es el addisoniano. Busca sal para conservar sus valores normales. Por eso tiene... no es el hedónico por la sal. Y ese es el problema de la hipertensión. A mí me gusta sal. Ah, ¿pero tienes addisonio? No, pero me gusta, ¿no? Eso es por apetito personal, el hedonismo que se llama por gusto consumo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una verdadera deficiencia. ¿Por qué hablamos de eso? Porque ¿acaso la enfermedad viene y dice, no, la aldosterona que esté bien, hasta aquí no nos enfermaremos? No, este lado, si no, el médico no va a poder diagnosticar, se va a confundir. La enfermedad viene y nosotros tenemos que buscar cómo está el organismo desordenado. Estreñimiento, síncope, vitíligo, en esa lámina había vitíligo. ¿Sabes lo que es el vitíligo, no? Son manchas blanquecinas que aparecen en estos pacientes. Bien, no sé si algún comentario al respecto hemos mostrado todos, pero estas cosas, ¿no? Algunas no se describen en el funcionamiento, pero todo el resto simplemente es el recuerdo fisiológico. Aquí habrá que agregar alteraciones en la sangre, muchas cosas más al respecto. ¿Qué dice? Potencia relativa de las hormonas, ¿qué hora es? Ya, esto más y nos vamos. Desde el punto de vista de la actividad inflamatoria y mineral corticoide, el cortisol, desde el punto de vista, tiene una puntuación de 1, sería la unidad. Y en relación a los otros, que voy a decir prednisona, prednisolona y los más poderosos, nosotros utilizamos bastante esto. Esto se utiliza en la artritis reumatoide, en enfermedades inmunológicas se utiliza. Y ven las potencias de estos. Y desde el punto de vista de la actividad mineral corticoide, miren, es muy poquito. Sin embargo, tiene una actividad mineral corticoide. Ahora, cuando hablamos de presión, obviamente, está siempre relacionado con la actividad de las catecolaminas y el efecto favorecedor en eso. En este otro caso, sobre la actividad mineral corticoide, la aldosterona tiene una actividad de 20 veces en relación a esto, ¿sí? Actividad antiinflamatoria casi nada, ¿no es cierto? Entonces, el cortisol está hecho para eso. Lo único que recordarse aquí es todas las funciones del cortisol y todas las funciones de la aldosterona. Y ahí termina el chiste. Estos son fármacos que vienen de afuera. Mañana prometo estar a las 8:05 para organizarnos, apretar la teclita, cambiar, enchufar, etc. Se nos ha llevado y hemos empezado media hora. Disculpas, nos vemos mañana. Ahora quieren que les diga. Muchas gracias, pero no sean tímidos, pues si quieren expresarlo, díganlo, porque como no cuesta. Gracias. Les voy a decir algunas preguntas para entre nosotros, les voy a ir aclarando también, pero tengo que regalarles, tengo que estimularles a ustedes para la presencia, nos va a decir, ¿no? Ya, me la pasan las dos preguntas que he hecho, que les he dicho, ¿me lo anoto? ¿Ya?